Bien, el día de hoy vamos a tocar tres temas importantes que se van a ver a lo largo de la semana en Aprende en Casa. El primero va a corresponder a las tensiones sociales de la ciudad, donde el aprendizaje esperado es explicar las desigualdades sociales y políticas entre los distintos grupos de la Nueva España. Y para eso, bueno, pues tendremos que hablar precisamente en cómo se empezaron a surgir estos enfrentamientos sociales o de dónde vienen estas tensiones sociales entre esta pirámide que nosotros ya habíamos analizado en clases anteriores, donde podemos observar que las clases sociales en la época novohispana se dividían en españoles, criollos, mestizos, indios y bueno, hasta abajo recordarán que se encontraban todas las castas, los negros o mulatos. Y bueno, ya habíamos hablado también que cada uno de ellos tenían pues una función, cada uno se desarrollaba en diferentes trabajos o en diferentes rubros, ¿no? Sabemos que poco a poco la población, sobre todo indígena y la de las castas, empezó a aumentar. Y al aumentar, bueno, pues empezaron a tener una posición económica definida en ciertos trabajos, ¿no? Que eran como sirvientes, artesanos, capataces, arrieros, mayordomos en las haciendas, incluso algunos pues llegaron a ocupar posiciones pues más desahogadas. Sin embargo, bueno, pues había también personas que, bueno, no tenían trabajo, estaban desprotegidos y bueno, ellos prácticamente eran mendigos o indigentes. Sin embargo, bueno, sabemos que las castas, los indios y los africanos, al final resultaron ser el sector más productivo de la Nueva España. Y bueno, eran prácticamente los que sostenían la productividad o la economía de la Nueva España. Sin embargo, pues hay dos clases sociales que están hasta arriba, que es la de los españoles y la de los criollos. Y entre estas dos van a empezar a surgir muchas tensiones, muchos enfrentamientos. ¿Por qué razón? Porque sabemos que desde que se inició la formación de la Nueva España, pues los españoles siempre tomaron el liderazgo de este lugar y siempre tuvieron muchos privilegios. Desde la llegada de los Habsburgo, que recordarán que fue la primera monarquía que toma estas colonias de América, y que va a empezar a brindarles pues los puestos políticos más importantes a los españoles y van a empezar a acumular riqueza pues a costa de la explotación que se le da tanto a los indígenas como a las castas. Y siempre van a salir beneficiados, ¿no? Porque precisamente pues es la clase social más alta, es la nobleza. Y entonces todos estos privilegios que van a tener van a empezar a causar conflictos con la siguiente clase social, que es la de los criollos, que recordarán que los criollos son aquellos hijos de españoles, es decir, sus padres son españoles, pero vinieron a nacer a América. Y entonces se les otorgó el nombre de criollos. Ellos pues sí también tenían una posición económica buena, pero bueno, sabemos que a ellos no se les daban puestos políticos de importancia, sino siempre eran como que los que sobraban. Ellos más bien se dedicaban al comercio, a la ganadería, a la administración o incluso en funciones del ejército. Entonces, pues va a empezar a surgir esta tensión entre peninsulares y criollos, porque pues no están muy de acuerdo en que unos tengan más privilegios que otros. Esa es la razón por la que va a empezar a haber cierto interés, sobre todo cuando entran las reformas borbónicas, cuando llegan la familia de los Borbones a la corona española, pues estos criollos van a lanzar un documento para pedir que se les otorguen puestos políticos de primer nivel, es decir, que también se les den los mismos privilegios que tienen los peninsulares, pues porque aunque ellos nacieron en América, prácticamente son pues españoles. Entonces ellos lo que están pidiendo pues son esos privilegios. Sin embargo, bueno, con la llegada de los Borbones a la corona española, pues no van a tener más privilegios, al contrario, se les van a quitar más y van a ser totalmente ignorados a esta petición que ellos realizan. Esto va a generar precisamente que se empiecen a dar pues muchas tensiones entre ellos y que pues empiece a surgir una de las causas más importantes por las que posteriormente nosotros vamos a conocer el levantamiento de la independencia de México, ¿no? Estas son prácticamente las causas del por qué se van a levantar en armas y una de ellas es precisamente pues esta diferencia, este enfrentamiento
entre peninsulares y criollos, ¿no? Y bueno, eso es lo que se enfoca precisamente a las tensiones sociales. Por lo que respecta al crecimiento de las haciendas y los conflictos rurales, nosotros vamos a identificar también la desigualdad social y política entre los grupos que se dieron en la Nueva España. Y bueno, aquí lo que podemos identificar es que con el aumento de la población indígena en el siglo XVIII, pues también va a crecer la producción tanto agrícola como ganadera, es decir, las haciendas que se dedicaban a la agricultura o a la ganadería, pues van a tener un aumento de productividad. Sin embargo, pues va a empezar a generar que los españoles pues empiecen a querer obtener pues más riquezas y que empiecen a ser violentados. El pueblo, más bien la agricultura o el campo va a empezar a ser pues muy violentado, ¿no? Entonces va a generarse crisis agrícolas. Esto va a ser pues porque el clima va a ser muy cambiante, van a haber muchas sequías y muchas heladas y eso va a generar que bueno, el aumento de los precios en los productos pues se dé notablemente por la escasez que hay de estos mismos. Va a provocar pues hambrunas, desempleo, enfermedades y mucha miseria. Esta crisis se desarrolló entre los años de 1785 y 1786 en el siglo XVIII y que bueno, finalmente sabemos que se da precisamente pues por este desequilibrio que se va a dar entre la agricultura y la ganadería y porque sobre todo pues los españoles, los hacendados, su codicia por la tierra y el agua va a empezar a generar que se les quiten algunas tierras a los indígenas. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando existían los Habsburgo, la manera en la que se trató a los pueblos indígenas fue que se les iban a respetar sus tierras, iban a dar tributos, recordarán ese tema del cual hablamos, que ellos daban este sistema de encomienda con tributos, pero se les respetaban sus territorios prácticamente, ¿no? Sin embargo, con la llegada de las reformas borbónicas, pues esto va a cambiar. La vida en los pueblos indios se va a ver notablemente afectada y pues van a quedar prácticamente a merced de los españoles, cuyo objetivo pues era prácticamente obtener una mayor cantidad de tierras productivas y mano de obra barata, es decir, les quitaron las tierras a todos estos indígenas para empezarlas a trabajar. ¿Y quién las iba a trabajar? Pues los mismos indígenas, que iban a trabajar pues con una mano de obra barata para incrementar las ganancias. Es así que las haciendas se van a apropiar de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas, no solamente para expandir sus dominios, sus zonas de cultivo y crianza de ganado, o aumentar su superficie y valor, sino también para forzar de alguna manera que los habitantes de aquellos lugares se emplearan trabajando en las propias haciendas. Esto debido a la constante falta de mano de obra que padecían estas enormes posesiones. Entonces, sabemos que existía una desigualdad social muy fuerte. Ya habíamos hablado de las famosas tiendas de raya, donde prácticamente todo el tiempo estaban endeudados y que pasaban a heredar estas deudas de generación en generación. Y que bueno, finalmente los españoles, que era la clase social más alta y que vivía a costa de la explotación que se le daba a estos indígenas. Por eso el tema es tan importante, porque ustedes tienen que identificar la desigualdad social que existió en aquellos años, ¿no? Y que existieron tensiones sociales entre los peninsulares y los criollos. Bueno, aunque también las castas estaban sumamente indignadas por los tratos que se les daban, pero que finalmente van a ser cosas que van a repercutir más adelante en cuando nos acerquemos un poco más al inicio del levantamiento armado de la independencia de México. Y bueno, por otro lado, tendríamos que hablar de las ideas ilustradas que se dieron en Europa, donde ustedes van a reconocer las multicausalidades de la crisis política en la Nueva España y del inicio de la Guerra de Independencia. Aquí lo que nos vamos a enfocar es cómo se dio este periodo de la Ilustración. La Ilustración surgió en Europa en el siglo XVIII y también es conocida como el siglo de las luces o la luz del conocimiento. ¿Qué es lo que pretende? Dar luz al entendimiento, abolir el régimen absolutista. Saben que habían monarquías absolutistas donde prácticamente el rey era el que tomaba todas las decisiones y ahora lo que se está buscando es quitar este tipo de régimen, buscar una justicia para todas las clases sociales, que se puedan
dar o resaltar un movimiento de renovación tanto en lo político, en lo intelectual, en lo cultural, en lo ideológico, donde, bueno, podemos resaltar que se le debe de dar poder al pueblo, que se le debe de tomar importancia a la ideología filosófica, donde resaltan estos personajes que vemos en esta diapositiva, como es John Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que fueron estos personajes que influyeron mucho tanto en la Revolución Francesa como en el régimen del clero, como en la abolición de la monarquía absoluta, en generar un estado perfecto basado en 3 poderes, como es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, incluso en la creación de las famosas enciclopedias, que era una obra de 28 tomos donde se representaba el conocimiento humano hasta entonces logrado, ya fuera en la ciencia, en el arte, en las letras, políticas, en la religión, ideas de libertad de pensamiento, de comercio y de religión, que son la famosa enciclopedia que se dio en la época de la Ilustración. Y bueno, asimismo poder enfrentar a la Iglesia, quitar estas ideas de la prohibición de los libros y de la Santa Inquisición para poderle dar relevancia al conocimiento científico, lograr liberar a la imprenta para que precisamente se pudieran imprimir o se pudieran observar estos libros científicos que eran tan importantes para la Ilustración, donde precisamente el hombre iluminado va a resaltar por la luz de la razón. Eso es algo muy importante de la Ilustración. Esta forma de la Ilustración del siglo de las luces va a tener mucha relevancia en Europa, y eso va a generar que, bueno, también a futuro nos veamos un poco afectados por esta situación. ¿Por qué razón? Bueno, porque todo esto de la Ilustración va a afectar también en América, sobre todo en el norte, con la independencia de Estados Unidos, que se da el 4 de julio de 1776, donde las 13 colonias fundadas por Inglaterra, es decir, este territorio pertenecía a la corona inglesa, cobraban muchos impuestos y, bueno, también recibían muchos abusos por parte de la corona inglesa, y entonces van a hacer un levantamiento armado en protesta por su autonomía y por derechos. Los líderes del movimiento de la independencia de Estados Unidos va a ser George Washington, Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin, que son los que precisamente se van a encargar de firmar el famoso documento donde precisamente hacen la declaración de la independencia, y que posteriormente se van a convertir pues en los principales presidentes de la República de Estados Unidos. El primer presidente de Estados Unidos, como ustedes ya sabrán, fue George Washington. Hizo algo muy importante. Este movimiento de independencia surge gracias a la Ilustración y notablemente va a afectar también a la ideología de la Nueva España. Otro movimiento que también los va a afectar, bueno, pues es la Revolución Francesa, que se da el 14 de julio de 1789, y que esto surge porque pretenden acabar con un régimen absolutista y con la burguesía que existía en Francia. 2 personajes importantes, María Antonieta y Luis XVI, que eran los reyes más jóvenes que habían adquirido la corona francesa, y que debido a su inexperiencia pues van a empezar a hacer excesivos gastos, van a despilfarrar el dinero en muchos lujos. El pueblo francés va a empezar a pasar mucha hambre, la iglesia y la nobleza no pagaban impuestos, entonces había un descontento social que va a dar como origen a la Revolución Francesa. ¿Qué va a pasar este 14 de julio de 1789? Bueno, van a tomar la fortaleza de la Bastilla, que es esta imagen que les pongo del lado izquierdo, que es precisamente una cárcel donde van a empezar a iniciar este movimiento armado. Posteriormente se van a dirigir al Palacio de Versalles, que es la imagen que les coloqué del lado derecho, y van a tomar como prisioneros a los reyes, tanto a María Antonieta como Luis XVI. Los van a mandar a la guillotina, y es así como va a terminar el reinado de estos 2 personajes. Sin embargo, bueno, la Revolución Francesa, tanto la independencia de Estados Unidos, son 2 hechos muy importantes que tuvieron que ver con la Ilustración en Europa y sobre todo también en España, para que posteriormente eso afectara notablemente a la Nueva España,
que es un tema que veremos más adelante para poder analizar cómo fue que se dio el movimiento de independencia.